Un general romano observaba a su enemigo a través del río. No era un bárbaro ni un rey extranjero. Era otro romano, un compatriota. Frente a él, la nueva esperanza de Roma, un joven y arrogante comandante que se hacía llamar Magno el Grande, preparaba a sus legiones. Pero el veterano no estaba impresionado. Llevaba años derrotando a todos los generales que Roma enviaba, jugando con ellos como si fueran niños. La batalla que estaba a punto de comenzar no era por una frontera o una provincia. Era un duelo personal, una lección que debía ser enseñada. Quédate, porque esta es la historia del día en que Pompeyo el Grande, la mayor estrella de Roma, se enfrentó a un genio olvidado. La República Romana seguía convulsionada por las guerras civiles. Quinto Sertorio, un brillante general de la facción mariana, había sido proscrito y expulsado de Roma. En lugar de rendirse, escapó a Hispania. Allí, con su inmenso carisma y genio militar, unió a las tribus celtíberas y lusitanas bajo su mando. Creó un estado independiente, una Roma en el exilio. Estableció su propio senado, fundó una escuela para los hijos de los nobles hispanos. Durante años, desde el 80 a.C., Sertorio libró una guerra de guerrillas devastadora. Derrotó a todos los ejércitos enviados por el régimen de Sila en Roma. Se convirtió en una leyenda, un fantasma invicto. Su influencia era tan grande que incluso Mitrídates del Ponto, el gran enemigo de Roma, buscó su alianza. Desesperado, el Senado de Roma decidió enviar a su mejor hombre, a su niño prodigio, un joven Gneo Pompeyo, que ya gozaba de una fama inmensa. Pompeyo llegó a Hispania en el 76 a.C., esperando una campaña rápida y gloriosa que cimentara su reputación. Pero se encontró con una pesadilla. Sertorio lo superó en cada movimiento. Evitó las batallas campales, atacó sus líneas de suministro y usó su conocimiento del terreno para emboscarlo. Pompeyo, frustrado y humillado, pasó su primer año en Hispania sufriendo derrota tras derrota. Su apodo de Magno comenzaba a sonar como una broma. En el verano del 75 a.C., la situación llegó a un punto crítico. Tras tomar la ciudad de Laurón, Sertorio forzó a Pompeyo a un enfrentamiento. Ambos generales necesitaban una victoria decisiva. Sertorio, para mantener la moral de sus aliados hispanos. Pompeyo, para salvar su propia y valiosa reputación. Se encontraron cerca del río Sucro, el actual Júcar, en la costa este de Hispania. El escenario estaba listo para el duelo de genios. Sertorio contaba con un ejército mixto de exiliados romanos y guerreros hispanos. Pompeyo, con legiones disciplinadas pero cansadas de la guerra de guerrillas. La batalla que decidiría el control de Hispania estaba a punto de comenzar. El veterano rebelde contra la joven estrella de la República. Los dos ejércitos acamparon en orillas opuestas del río Sucro. Durante todo el día se estudiaron, midiendo las fuerzas y buscando una ventaja. Pompeyo estaba ansioso por luchar. Quería una batalla romana tradicional, donde la disciplina de sus legiones pudiera imponerse de una vez por todas. Sertorio, en cambio, era mucho más astuto. Decidió retrasar el combate hasta el atardecer, una decisión que desconcertó al bando de Pompeyo. Tenía una razón táctica brillante para hacerlo. Sus tropas hispanas conocían el terreno a la perfección y luchaban mejor con la luz crepuscular. Los legionarios de Pompeyo, en cambio, no estaban familiarizados con el paisaje y la oscuridad mermaría la eficacia de sus maniobras disciplinadas. Era una guerra psicológica. Sertorio estaba llevando a Pompeyo a su terreno, obligándolo a luchar bajo sus propias reglas y en su propio tiempo. Finalmente, cuando el sol comenzó a tocar el horizonte, Sertorio dio la orden. Su ejército cruzó el río y comenzó a desplegarse para la batalla. Pompeyo, aunque contrariado, no podía rechazar el desafío. Ordenó a sus legiones que formaran la línea de batalla para recibir al enemigo. El joven general, lleno de arrogancia y confianza en sí mismo, tomó el mando personal de su ala izquierda, posicionándose directamente frente a Sertorio. Buscaba un enfrentamiento directo, un duelo personal que decidiera la batalla y la guerra. Quería derrotar al legendario rebelde cara a cara. Sertorio, al ver esto, sonrió. Dejó el mando de su ala izquierda, la que se enfrentaría a Pompeyo, a sus lugartenientes. Él tomó el mando de su ala derecha, enfrentándose al legado de Pompeyo, Lucio Afranio. No le daría a Pompeyo la gloria que buscaba. La batalla estaba a punto de comenzar con una disposición inusual. Cada comandante estaba en el ala opuesta a la de su principal rival. Esto creó en esencia dos batallas separadas. El resultado de la guerra no dependería de un solo choque, sino de dos duelos simultáneos. El destino de Hispania se decidiría en la oscuridad creciente, a orillas de un río teñido por el reflejo del crepúsculo. La batalla comenzó con una furia arrolladora.
En el ala derecha sertoriana, el propio Sertorio lanzó a sus mejores tropas contra el ala de Afranio, pero el verdadero drama se desarrollaba en el otro flanco. Pompeyo, al mando de su ala izquierda, cargó con una confianza ciega contra los hombres de Sertorio. Al principio, la disciplina de sus legiones pareció imponerse. La línea sertoriana comenzó a ceder bajo la inmensa presión del avance pompeyano. Pero Sertorio había anticipado esto. Sus hombres, veteranos de 1000 escaramuzas, no se rompieron. Retrocedieron de forma ordenada atrayendo a Pompeyo. Fue entonces cuando Sertorio, desde el otro lado del campo, vio que su momento había llegado. Galopó a través del campo de batalla con su guardia personal. Llegó a su ala izquierda, que estaba en problemas, y se puso al frente. Su llegada fue como un rayo, infundiendo un nuevo espíritu a sus hombres. Con su líder ahora entre ellos, los soldados sertorianos lanzaron un contraataque devastador. La situación cambió en un instante. Las legiones de Pompeyo, sorprendidas por el repentino cambio de ímpetu, vacilaron. Su avance se detuvo y pronto se convirtió en una retirada caótica. El propio Pompeyo luchó como un soldado más, intentando evitar el colapso, pero la marea se había vuelto en su contra de forma imparable. Fue herido en el muslo por una jabalina. En el caos fue desmontado y casi capturado por guerreros libios al servicio de Sertorio. Sus hombres lograron salvarlo en el último segundo, pero su caballo, con sus ricos arneses de oro, fue capturado por el enemigo. La captura del caballo del general fue una humillación terrible. La noticia se extendió y el ala izquierda de Pompeyo se desintegró por completo. Sertorio había obtenido una victoria personal y aplastante sobre su joven rival. Lo había derrotado tácticamente y casi lo había matado en combate. La batalla en ese sector parecía decidida. La leyenda de Sertorio como un general invencible se hacía más grande que nunca. Mientras Sertorio celebraba su victoria sobre Pompeyo, en el otro extremo del campo de batalla, la historia era completamente diferente y mucho más oscura. Lucio Afranio, el legado de Pompeyo, demostró ser un comandante mucho más competente de lo que Sertorio había anticipado en sus cálculos. Afranio, al mando del ala derecha pompeyana, no solo resistió el ataque inicial del ala sertoriana, sino que logró una contraofensiva brillante. Rompió por completo la línea enemiga que se le oponía. Los legados de Sertorio no pudieron contener a las disciplinadas legiones de Afranio. La victoria de Afranio en su sector fue tan completa como la de Sertorio en el suyo. Persiguió a los sertorianos en retirada sin piedad. No se detuvo allí. En un movimiento audaz, condujo a sus hombres directamente hacia el campamento de Sertorio, que había quedado desprotegido. Logró tomar el campamento enemigo, un golpe estratégico y moral devastador. Sus hombres, rompiendo la disciplina, comenzaron a saquear las tiendas. La batalla del Sucro se había convertido en una paradoja. Cada comandante había sido aplastado en un ala y había triunfado en la otra. Sertorio, al enterarse de que su campamento había caído, tuvo que abandonar la persecución de Pompeyo. Reunió a sus tropas victoriosas y regresó. Llegó a su campamento y encontró a las tropas de Afranio, desorganizadas y dispersas por el saqueo. Vio una oportunidad de oro. A pesar de la oscuridad, reorganizó a sus hombres y lanzó un ataque sorpresa contra los saqueadores. La situación volvió a dar un vuelco. Los hombres de Afranio, sorprendidos y cargados de botín, no pudieron formar una defensa coherente. Fueron masacrados dentro del propio campamento sertoriano. Sertorio logró retomar su campamento y castigar la audacia de Afranio, infligiéndole graves pérdidas. La noche se llenó de sangre y confusión. Al final del día, el campo de batalla era un caos. Ambos ejércitos estaban exhaustos, desangrados y sin un vencedor claro. Con la llegada del amanecer, ambos bandos pudieron contemplar la magnitud de la carnicería. El resultado de la batalla era un sangriento empate. Técnicamente, Sertorio podía reclamar la victoria. Había mantenido el campo de batalla y había derrotado personalmente al comandante en jefe enemigo, Pompeyo. Sin embargo, sus pérdidas habían sido muy graves. Su ala izquierda original había sido prácticamente aniquilada por la brillante actuación de Afranio. Justo en ese momento llegaron noticias al campamento de Sertorio. Metelo Pío, el otro general romano en Hispania, se acercaba con su ejército de refuerzo. Sertorio comprendió que no podía permitirse luchar contra Pompeyo y Metelo al mismo tiempo. Su posición, a pesar de la victoria táctica, era insostenible. Tomó la difícil decisión de retirarse, cedió el campo de batalla y se movió hacia el interior, buscando un terreno más favorable para él. Mientras se retiraba, pronunció una de sus frases más famosas, una burla cargada de desprecio hacia su joven y humillado rival. Mirando hacia el campamento de Pompeyo, dijo:
Si esa vieja no hubiera llegado, le habría dado una paliza a ese muchacho y lo habría enviado a Roma. La vieja era una referencia despectiva a Metelo Pío. Y el muchacho, por supuesto, era el gran Pompeyo Magno, a quien acababa de humillar. Pompeyo, por su parte, había salvado su reputación por muy poco. La victoria de su subordinado Afranio había compensado su propio y desastroso fracaso. La batalla del Sucro no decidió la guerra, pero dejó una lección clara. Pompeyo el Grande aún no estaba a la altura del genio de Sertorio. La guerra en Hispania continuaría durante varios años más. Roma no podría derrotar a Sertorio en el campo de batalla. Su fin llegaría a través de la traición, asesinado por sus propios oficiales, celosos de su genio y cansados de una guerra interminable. Pero su leyenda como el rebelde que Roma nunca pudo vencer perduraría para siempre en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al año 75 a.C. para revivir este increíble duelo de genios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y tu comentario. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales, nos vemos en el próximo combate.